No solo eso, sino que otro mecanismo que utilizan los políticos cuando ya se quedan sin acceso al financiamiento vía deuda es utilizar la emisión monetaria. Argentina, desde que creó su Banco Central en el año 1935, le quitó 13 ceros a la moneda, podríamos quitarle 3 ceros más. Argentina tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra. Argentina padece crónicamente un problema de inflación. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque una de las influencias más nefastas que ha dejado el keynesianismo es creer que, la inflación depende de cualquier cosa menos de la emisión de dinero. Es decir, ustedes, si pasaran por Argentina, se van a encontrar con un montón de economistas diciendo que la inflación es multicausal. Y la realidad es que la única causa de la inflación es la emisión de dinero. Es decir, cuando ustedes generan un exceso de oferta de dinero, ya sea porque emiten dinero o porque cae la demanda de dinero o pasan las dos cosas a la vez, eso hace que pierda el poder adquisitivo de la moneda y todos los precios de expresión en unidades monetarias suben. De hecho, nosotros hemos emprendido de cortar el financiamiento del fisco, no emitimos más para el sector fiscal y además esterilizamos la compra de divisas por otra ventana. Tenemos algunos temas todavía pendientes de resolución con los pasivos remunerados, pero en principio vamos camino a una situación de emisión cero para terminar definitivamente con la inflación. De hecho, cuando tengamos totalmente saneado el Banco Central, a partir de ese momento vamos a enviar una ley donde emitir dinero sea un delito y ese delito sea un delito de lesa humanidad. Y si se emite dinero va a ir preso el presidente de la Nación, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, todo su directorio y diputados y senadores que aprueben esas medidas. Y como va a ser un delito de lesa humanidad, automáticamente si viniera otro gobierno y cambiara esas leyes, siempre va a volver algún liberal y los va a meter presos. Así es que, también vamos a terminar definitivamente con la inflación en la Argentina. Entonces estamos terminando con el déficit fiscal, con el cuasi fiscal y estamos terminando con la inflación. Y se están viendo los frutos porque después de haber pasado el peor momento durante el primer trimestre del año, hoy empiezan a haber indicadores de actividad que empiezan a mostrar mejora. Los índices de difusión ya superan el 50%, es decir, la cantidad de sectores que están expandiendo ya supera el 50% y los indicadores líderes ya hace más de 2 meses que empiezan a mostrar registros positivos. Es decir, que en definitiva se puede hacer. El otro mecanismo que utilizan los políticos es subir los impuestos. Y cuando ustedes suben los impuestos, en el fondo no es ni más ni menos que una expropiación. En el fondo lo que están haciendo es matar el crecimiento económico, están violentando el derecho de propiedad. Y si ustedes violentan el derecho de propiedad, no hay incentivos para ahorrar, no hay incentivos para invertir y por ende la economía se estanca. Todas estas aberraciones en Argentina hace más de 100 años que las padecemos y han generado esta tremenda decadencia como pocas veces vista en la historia de la humanidad. Pero afortunadamente los argentinos despertaron a las ideas de la libertad, despertaron y entendieron que no se sale más con populismo, se sale con responsabilidad, se sale con capitalismo, ahorro y trabajo duro, diría el profesor Ancho Bastos. La salida es el liberalismo. Por eso nosotros, y esto a mí me resultó muy sorprendente, cuando hacíamos nuestros actos de campaña, el cierre lo hacíamos con una frase de nuestro máximo exponente de las ideas de la libertad, del profesor Alberto Venegas Lynch hijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres, la no intervención estatal, la división del trabajo, la cooperación social y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, donde
los verdaderos héroes son los empresarios, los emprendedores, no los burócratas que nos persiguen, que persiguen a la prensa, que mienten, que roban y que en el fondo destruyen a un país y sobre todas las cosas producen un daño mucho más complicado que deteriora el tejido social, porque el socialismo está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley y si es necesario no tienen problema en recurrir al asesinato, porque donde se aplicó el socialismo de manera pura fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural y nunca se olvide que asesinaron a más de 100 millones de seres humanos. Por lo tanto, para mí siempre es muy grato venir a España, es muy grato visitar a grandes amigos. Hoy tengo la posibilidad de estar con Isabel, a quien tanto aprecio y admiro. Admiro por su enorme batalla, por esos discursos maravillosos que no me paro ni me pierdo la oportunidad de verlos por YouTube. Por eso digo es que estoy tan feliz acá, pero sobre todas las cosas para alertarles el riesgo que tienen enfrente. Porque además cuando el socialismo entra a calar, entra a jugar la lógica de camino de servidumbre de Hayek. Es decir, cada vez que se hace una intervención, el funcionamiento es peor y por ende eso lleva a más intervención. Para finalizar, quiero contarles dos frases, una de Mises y una de Hayek. La frase de Mises dice que el conocimiento en economía lleva al liberalismo y una frase de Hayek que dice que si los socialistas entendieran de economía no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado economía, o no entendió, o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puestos los españoles, pero tengo esperanzas de que estén despertando como despertó en Argentina. Yo recuerdo que cuando arranqué la campaña, en el cierre dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y parece que ese rugir desde un lugar alejado de Sudamérica empezó a llegar a todo el mundo, ya dio una lección a Europa recientemente y creemos que en el mundo volverán las ideas de la libertad que son la única que traen prosperidad. Muchísimas gracias.